resultado, saturación de oxígeno. Alguien que recuerde, ¿qué son estas siglas? Ya, vamos a ver acá. Esto, SG, ¿qué significa? Electrocardiograma. Particularmente, siempre recuerden, y desde ya vamos viendo, aquí en anestesia y en cirugía, únicamente vamos a evaluar la derivada 2. Alguien que me recuerde, por lo que sí, han estado haciendo práctica de electro. ¿Cuántas derivadas tiene el electrocardiograma en medicina veterinaria? 3 monopolares y 3 bipolares. Exacto, son 6, correcto. Son 3 monopolares, es decir, de un solo polo, que hablamos de cuáles. Dentro de las monopolares tenemos, ¿no es cierto? Tenemos ABR, ABL y ABF. Facilito leer. Y tengo las bipolares, en cambio que son numéricas. ¿Cuáles tengo? La derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3. Así de sencillo. Con la doctora Diana en medicina interna y si ven dilatación, aumentos de tamaño, disminución de trayectos, alteraciones en fracción de eyección y toda la cuestión. Acá yo no sé, esta es medicina interna en conjunto. Anestesia, trabajamos únicamente con esto. Derivada 2, nada más. Acá no nos metemos con el restante, eso es cuestión de medicina interna. Acá en auditoría anestesia, solo derivada 2. ¿Por qué? Porque es la derivada del ritmo, ¿ya? Es decir, a mí en cirugía no me interesa si ese corazón está grande, tiene alguna valvulopatía, tiene un crecimiento, o en este caso que esté más fina la pared. Eso quedó en la valoración. Yo en la cirugía lo que veo en la pantallita únicamente es cuál es la derivada 2, la derivada del ritmo. Porque yo que necesito mantener a ese paciente vivo durante una cirugía, mantenerlo bien, estable, con buena presión y buena perfusión. Entonces las demás derivadas acá no tienen nada que ver allí, porque cuestión de diagnóstico se hace con el electrocardiógrafo de diagnóstico, que es el cajoncito, ese cuadradito que lo ve. Ese sí me mide todas las derivadas. Todos los monitores de cirugía vienen únicamente notados con esta derivada 2, tanto los de aquí de uso en pequeñas especies, como probablemente los vamos a ver en noveno con fauna silvestre. Tenemos en el zoológico también una unidad dotada con monitoreo anestésico y también derivada 2. ¿Por qué? El paciente está sedado, está bajo anestesia y yo lo que quiero es que ese corazón esté estable, latiendo ordenado, con buena presión y buena perfusión para garantizar un despertar adecuado del paciente. ¿Ya? Entonces, por eso siempre recuerden, cuando hablemos de electrocardiograma, vamos a trabajar únicamente derivada 2. Por eso acá lo que vamos a ver conmigo en monitoreo no va a ser nada de valvulopatías o crecimiento de cámaras o acortamientos o alguna cosa. Lo principal que van a aprender a ver conmigo son desórdenes de ritmo, es decir, que el corazón empieza a latir muy rápido, taquicardias, o muy lento, o bloqueos, que es lo más común que vamos a ver acá. Entonces es como ustedes van a ver, ese corazón está con una taquicardia ventricular, démosle un bolo de lidocaína para que baje su frecuencia. Ese corazón está demasiado lento, se está bloqueando, vamos a meter un bolo de atropina para corregir inmediatamente eso. Necesito un vasopresor. La fletismográfica me dice que no está con una buena perfusión. Un poquito de, en este caso, de adrenalina para mejorar la tasa de la contractilidad del músculo cardíaco. Entonces, es únicamente en la cirugía. Por eso es que acá trabajamos derivada 2, ¿ya? ¿Alguien que nos recuerde qué significa estas señales? SPO2. Saturación de oxígeno. Muy bien. Que es porcentual. Es el numerito, ¿ya? En este caso, lo ideal es que siempre esté sobre el 95%, lo que me indica cuánto oxígeno está llevando esa hemoglobina. ¿Cómo la mido? Ya vamos a ver enseguida en la presentación de monitoreo a través de ese sensor como pinza que se llama multisite, es decir, ese de allí tiene un extremo que tiene un infrarrojo y un extremo que es simplemente un receptor. Es decir, tiene un lado que tiene una luz y otro que no tiene nada, por así decirlo. ¿Cuál es el principio de acción? De acá del lado de la luz del infrarrojo sale el 100%, y acá me capta cuánto de ese 100% llegó acá. Por eso es que ese sensor me muestra en porcentaje. Lo ideal es que llegue sobre el 95%, ¿ya? De ahí podemos tener de 85 a 95 como permisible, y de 85 hacia abajo es ya hipoxia, no hay suficiente oxígeno en la hemoglobina. Pero adicionalmente vamos a ver que este mismo saturador, ahí me muestra una figurita. No sé si han visto que empieza a ser una especie como de montañitas, una figura del saturador, y ahora vamos a aprender a interpretar. Ese se llama curva pletismográfica, ¿ya? Que es igual a un indicador de perfusión en carga. ¿Se acuerdan? ¿Dónde colocamos normalmente esta pincita esa del saturador? El sitio común de colocarla, ¿dónde es? En la lengua, ¿no es cierto? En un pliegue de las orejas a veces, en un pliegue de membranas genitales, por ejemplo, en el pene, en el macho, en la vulva, en las hembras, es otro punto,
En gatitos pequeños podemos usarlo en las extremidades, en los espacios interdigitales, también lo podemos colocar. Pero en regla general recuerden que ¿dónde están? Están en sitios sumamente lejanos a la bomba central. Si yo lo pongo acá, miren qué distancia hay del corazón. Si lo pongo en la lengua, miren qué distancia está del corazón. Si lo pongo en un pliegue de extremidad posterior, ¿cuán lejos está del corazón? En una extremidad genital, ¿cuán lejos está del? Por lo general, desde los sitios más alejados de la bomba central. Por eso es que esta curva prismográfica, que también me lo da el disco saturador, es un indicador de perfusión, pero de tipo periférica, es decir, me indica a nivel de lo más lejano de la bomba central cuánto oxígeno está llegando, y la curva me dice cómo está llegando, si es adecuado, correcto, o bueno, ya vamos a ver a continuación. Eso necesito que me entiendan, que es cuestión básica de monitoreo. ¿Ya? Ya habían visto alguna vez estas siglas. ¿Qué significa? NIBP. ¿Alguien ha visto por ahí alguna vez qué significa eso? Y eso lo vamos a ver en todos los equipos de monitoreo que tenemos. Incluso quiero mostrarles un equipo en vivo para que podamos ver, y van a ver que siempre lo vamos a ver a este. ¿Alguien que recuerde? ¿Para qué me sirve ese NIBP? ¿De qué? La medición de la presión arterial. Perfecto, muy bien. Presión arterial. Siempre que vean NIBP es presión arterial. ¿Ya? Entonces, eso es clásico. Inclusive quiero mostrarles una imagen de un equipo. Este es el equipo inclusive con el que trabajamos aquí, el equipo de la institución. Miren, si ven acá, ¿qué dice allí? NIBP. Bueno, si no lo vas a ver ahí dice NIBP. ¿Ya? Por sus siglas en inglés, ¿qué significa? Es No Invasive Blood Pressure. Prácticamente por sus siglas en inglés es presión arterial no invasiva. ¿Ya? Entonces simplemente, siempre recuerda, si ven por los del botoncito NIBP y ustedes le aplastan, lo que van a hacer es medir la presión arterial. ¿Ya? Entonces muy bien, Emanuel, con eso da un chévere para volver acá. ¿Ya? La presión arterial también sumamente importante dentro de nuestro trabajo. Entonces también, por ejemplo, muy importante de monitorizar durante la inducción, porque había una línea de fármacos cuyo efecto, bueno, desde ya les adelanto una pregunta del examen, es una línea de fármacos cuyo efecto clásico es una hipertensión transitoria acompañado, que bueno, exactamente es una hipertensión transitoria por vasodilatación periférica que luego pasa a ser una vasodilatación sostenida. ¿Qué línea de fármacos anestésicos es? O sea, para hacerles más sencilla, digamos, hipertensión transitoria, que luego pasa a ser una hipotensión más sostenida. ¿Cuál de las líneas de fármacos causaba ese efecto? Y esa idea es así o sí, dijo. Como se decía, por esta que esa pregunta va a las cosas. Hipertensión transitoria por vasoconstricción periférica, que luego pasa a ser hipotensión sostenida. Y eso lo dijimos, nos cansamos en decir eso de ¿qué línea de fármacos es? ¿Qué familia de anestésicos? Muy bien, por ahí los escuché. ¿Cuáles son? Por ahí hubo una voz femenina que lo dijo en voz bajita de tu voz. Muy bien, perfecto. Los alfa-2 agonistas adrenérgicos, la silacina y la dexmedetomidina, son los clásicos que me causan una hipertensión transitoria. Yo aplico el fármaco y a los 5 minutos el paciente está súper hipertenso y a los 15 minutos bueno, tiene una hipotensión sostenida. Pues yo tengo que cuidar todo el trayecto del paciente de que no se me hipotense. Inclusive, vamos a ver acá, si los ven acá, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el efecto? En
caso, ¿qué es lo que tengo? En este caso, ¿no es cierto? Hipertensión transitoria por vasoconstricción periférica, que luego pasa a ser una hipotensión más duradera. ¿A qué efecto? ¿A qué fármacos? Alfa 2, agonistas adherentes. O si le ponen silacina o le ponen benzoetomidina, también es aceptable, porque son los que pertenecen a esta familia de fármacos. ¿Ya? Entonces, así de sencillo, miren, tenemos allí la respuesta a esto. Y por eso, justamente, es cómo yo mido ese efecto. Justamente a través de esto. Mido la presión arterial y yo sé que apenas aplico el fármaco, hipertensión. Y luego de unos minutos, hipotensión. Efecto asociado al uso de alfa 2 agonistas adherentes. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? La fluidoterapia, sobre todo que de preferencia tiene que estar a 38 grados centígrados para ayudarme a conservar la temperatura del paciente. Ya vamos a ver, inclusive hay unos equipos actualmente, los disponemos aquí en el hospital, que son calentadores de fluido, es decir, se conectan también así como una bomba de infusión al venoclisis y lo que hacen es calentar el fluido, como dice su nombre, y hacer que ingrese el paciente con temperatura adecuada, en este caso 38 grados centígrados. ¿Ya? Por lo general, ¿con qué agentes nos movemos como inductores? Ya hemos visto que acá los dos más usados, ¿cuáles van a ser? El propofol y la ketamina. Por lo general les puedo decir, los que más usamos son los dos, propo y ketamina. ¿A qué dosis? De 2 a 3 miligramos por kilo de cada uno, sea propo o sea ketamina. Son dosis mucho más elevadas, mucho más fuertes, por así decirlo, de estos fármacos hipnóticos que trabajan bastante bien. Y por lo general sí, trabajamos tanto propo o ketamina como a 3 miligramos por kilo. Por lo general, si yo siempre les hago hacer el cálculo a 2 miligramos por kilo, depende del paciente, si no tiene un efecto deseado, subámosle 1 miligramo más y trabajamos a 3 miligramos por kilo. ¿Ya? Pero por lo general nosotros acá vamos a trabajar con esto, el propofol. El propofol primerito lo hacemos a 2 miligramos por kilo, salvo que no haya el efecto deseado, lo suplementamos a 3 miligramos por kilo. ¿Ya? ¿Qué otros agentes? El tiopental, le hemos hablado. ¿A qué familia pertenece el tiopental? Que están ya casi en desuso, que hemos hablado. Barbitúricos, recuerden, farmacología básica, dentro del grupo de los barbitúricos, ahí está el tiopental. Se puede trabajar también a 3 miligramos por kilo. El midazolam, aunque no es el más adecuado, también está descrito como inductor a 0,3 miligramos por kilo. Y finalmente, esta mezcla también siempre la podemos usar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ketofol? Que son 3 miligramos de propo por cada uno de keto. Entonces yo tengo ahí también un muy buen inductor cuando hago una mezcla de ketamina con propofol y trabajo bastante bien. Entonces puede ser propofol, ketamina o la mezcla de los dos, al menos nuestro trabajo habitual. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ¿se acuerdan primero que habíamos hablado del tramador? Y no lo digo yo, sino lo dicen las investigaciones desarrolladas en farmacología. ¿Por qué el tramador? Sí funciona en gatos y en perros, es una especie de suerte. Está. En tu experiencia en tramador, ¿cómo les va a los perros? Bien, yo creo que los estudios ya están. Y como decías ahora, listo, ya está la evidencia. Para una medicina basada en esa evidencia. El tramador tiene dos mecanismos de acción. Uno, a través de rutas serotoninérgicas, GABAérgicas, incluso NMDA, cuya capacidad analgésica es baja, inferior a la de una INES. Y el otro es el efecto opioide, que no es al nivel de una morfina, pero da una capacidad analgésica adecuada. La diferencia es que la molécula tramador hace el primer efecto y el hígado debe convertirlo en un metabolito que es el desmetiltramador para que haga su segundo efecto. En humanos va bien, en gatos va bien, pero hay estudios en perros muy interesantes, hechos todos desde la Universidad de Washington. De hecho, los hace una coreana, la doctora Tania, amiga y maestra mía, donde él encontró, y sus estudios dicen, 70% de los perros no logran producir el metabolito. Eso quiere decir que 100 perros a los que yo decida darles tramador, en 30 me va muy bien, en 70, o sea, tengo más chance de perder, en 70 su capacidad analgésica es muy pobre. Entonces, en ese sentido, yo diría, no usamos tramador en perro como analgésico único. Okay. ¿Sí? Como adyuvante, perfecto, nos va a aportar. Pero que yo diga, entro a una cirugía de ortopedia y mi paciente la analgesia postoperatoria solo el tramador, me estoy quedando a un nivel inferior al de darle un meloxicam. ¿Ya?
Entonces allí está inclusive por eso, no está mal, es una especie de suerte, pero al menos el perro podría ser como coadyuvante, más no confiar toda la estrategia analgésica a este fármaco, ¿ya? Y este segundo anexo, en cambio, esto es, miren, aquí ya tenemos, bueno, en este caso, como tenemos más acceso a medicina humana, las evidencias, este es un paciente que ya pasó por una MPA, en este caso está relajada, como lo pueden ver, está ya con una vía permeable, ya prácticamente es como la MPA, ya le aplicaron y ahorita vamos al aumento de la inducción. Si ustedes pueden ver esto que es el líquido blanco lechoso, propofol, es un color clásico que lo vamos a ver de aquí en adelante. Y prácticamente este es un experimento válido que dicen, sí, no, yo soy deportista, soy resistente y yo puedo resistir a la anestesia, por eso pueden decir, y van a ver el poder que tiene un hipnótico, por eso es que inclusive es el mismo efecto que vamos a ver en nuestros pacientes, solo que los nuestros no hablan, por así decirlo, ¿ya? Entonces vamos a ver. Resistiendo a la anestesia. Entonces allí pueden ver ustedes el poder que tiene un hipnótico, sobre todo el que más usamos en la actualidad, del propofol. El efecto es exactamente el mismo en nuestros pacientes. Y lo que me gustaría que incluso tomen el tiempo, es el momento en que hace esto. Si ustedes se dan cuenta, aplica el propofol y cuentan. 1, yo lo he contado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prácticamente se va la conciencia. El poder de desconexión que tiene este propofol es tal que, miren, en pocos segundos, alrededor de 8 a 10 segundos, el paciente perdió conciencia y entró en plano. Simplemente esa paciente, ¿qué es lo que hacen? Posicionan, intuban y a cirugía. Eso es todo prácticamente, ¿ya? Entonces, hasta allí hemos abordado al menos el tema de lo que es MPA e inducción, señores, que es prácticamente lo que hacemos. Ahora vamos a hablar un poquito en cambio del mantenimiento, siendo el primero de los mecanismos del mantenimiento tipo TIP, ¿ya? Ya hemos visto cómo prevenir, qué es lo que busco, qué es lo que hago, qué opciones tengo, que una MPA, y hemos visto la inducción, inclusive podemos ver cómo se da el efecto de la inducción, y finalmente vamos al mantenimiento, ¿ya? Una de las principales estrategias para mantenimiento que hemos hablado y que hemos visto desde el inicio, ¿cuál es? La tipo TIVA, o por sus siglas en inglés, Total Intravenous Anesthesia, o anestesia totalmente endovenosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí justamente es el fuego que tengo, es una de las que en lo personal más me gusta y por eso vamos a hablar un poco más a detalle también en las que más se maneja, ¿ya? Aquí estamos haciendo un mantenimiento TIVA. Este paciente ya pasó, en este caso, era para esterilización, es un ciclo de prácticas que tuvimos el ciclo pasado. ¿Y qué tenemos acá? Esta paciente ya fue premedicada, pasó por una MPA, pasó por inducción, está intubada y ya está en plano de cirugía, y lo que estamos haciendo aquí es conectar el mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Tipo TIVA, totalmente endovenoso. Bueno, que no se la vas a ver en las patas, tiene un conjunto de accesos a través de llaves de 3 vías para conectar ¿qué? La vía de perfusión central es la del fluido. ¿Sí la ven acá? En este caso, esta paciente está a 150 ml hora. Mantenimiento de fluido, solo para que se hidrate. Y tengo conexiones laterales, ¿para qué? Con este equipo es con el que trabajamos, que les decía de 2 canales. Se trabaja a 2 jeringas, por así decirlo, ¿ya? Entonces yo tengo 2 llaves de 3 vías conectándome acceso a este paciente, y aquí, por ejemplo, tengo por un lado Ketorex, que también es resveratrolina, y acá propofol. Una estrategia sencilla, pero equilibrada para manejar esta paciente. Entonces ahorita vamos a trabajar en cambio cómo hago yo para setear este equipo y para preparar estas diluciones, sobre todo que en esta siempre vamos a ver una unidad de tiempo también implícito. Veamos, si avanzamos un ratito más. Hoy día hasta las 9:30 nomás, ¿no es cierto? Yo con sueño, hombre, qué bestia. Suelen decir que ustedes son la energía, la juventud, el futuro de este país, que llega un viernes y estoy arrastrando desde el
Listo. Entonces, como les decía y les pongo en contexto, a partir de este momento vamos a hablar un poquito de lo que es el mantenimiento, ¿ya? En cambio aquí ya dejamos de calcular, de esperar efectos, de lo que hemos visto. Netamente nos vamos a basar en mantener, es decir, en cuidar o tener al paciente en ese nivel de anestesia que yo necesito durante toda la cirugía, ¿ya? ¿Qué teníamos antes? Y la primera modalidad que nosotros aprendimos era una anestesia por bolo, ¿no es cierto? Todos creo que, como probablemente ustedes también van a hacerlo, ¿qué nos dice? Yo tengo mi bolo cargado, entonces si el paciente veo que está intentando despertarse, yo le pongo un bolo y tengo otra vez el efecto, ¿ya? La desventaja de una anestesia por bolos es que yo aplico mi bolo, tengo un efecto muy fuerte, que dura unos minutos y luego empieza a hacer esto. Y aquí el paciente, en cambio, despierta, ¿ya? Entonces yo tengo un paciente que continuamente está despertando y con un efecto también muy fuerte cuando yo aplico el bolo. Entonces yo todo el tiempo de mantenimiento de anestesia estoy en esto, prácticamente una anestesia en bolos. O tengo un efecto súper marcado, súper rápido y luego con el tiempo se le va pasando y en cambio tiende a despertar, ¿ya? Entonces esta variabilidad entre un efecto fuerte y bajo, fuerte y bajo, fuerte y bajo, no es adecuada, porque yo acá puedo tener todos los efectos contraproducentes del fármaco al dar grandes dosis y acá pues en cambio recuperación de conciencia y que el paciente literalmente se les despierte, por así decirlo, ¿ya? Entonces por eso es que la anestesia en bolos, probablemente todos, yo inicié haciendo esto prácticamente y siempre había que estar, si ya se empieza a mover otro bolo, porque ya está pasando el efecto, ¿ya? Entonces, obviamente como les digo, este juego del sube y baja, que es como un sube y baja realmente de parque, no es adecuado. Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, la ventaja de una anestesia activa es que yo tengo un punto de partida, que lo tengo acá cuando inicio mi mantenimiento, y la llegada hacia el despertar es totalmente estable. Esa es la diferencia. Acá yo no tengo ni un sube ni baja. Yo tengo que un paciente hemodinámicamente estable que permanece igual durante todo el tiempo. Y en caso de que hubiese algún desbalance en la mitad, yo tengo el poder de un monitor multiparámetros, de drogas que me permiten corregirlo, pero siempre mantener al paciente en ese mismo nivel. Es decir, a lo mismo que ingresa, es a lo mismo que sale. Que esto es mucho más efectivo y es una anestesia realmente equilibrada, ¿ya? Entonces, en base a este concepto, es que vamos a partir, para no usar una anestesia en bolos, vamos a hacer un mantenimiento, en este caso de tipo activa, ¿ya?